Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Recibimos a la izquierda navarrense, Gisela Marchiolo, primera candidata a concejal, y también al doctor Alberto Maillier. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Alfredo, ¿cómo Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo han vivido esta última jornada? Bueno, con mucha tranquilidad y agradeciendo a los vecinos que nos han votado. Gracias. Nuestro objetivo como Frente de Izquierda, en mi caso desde el Partido Obrero, un orgullo encabezar la lista. Y bueno, nuestro objetivo era pasar las PASO. Logramos pasarlas e incluso incrementar un poco el caudal de votos en las generales. Y bueno, esto en un contexto en el que la izquierda consagra un bloque de 4 diputados, varios legisladores, con Guillermo Keyn en provincia de Buenos Aires, y algo histórico, que es el primer ingreso en la historia de la izquierda de concejales en consejos deliberantes, en 7 distritos. 7 distritos tienen concejales de izquierda. Sí, muy fuerte en la zona oeste. En la zona oeste, en la primera sección electoral, aquí en Merlo, Moreno, José Cepaz. Sí. Y Alberto, vos que sos un experimentado hombre de la vida. Sacaron al nono. No. No Trosco. No. Pero, justamente vos que tenés experiencia en esto, ¿qué lectura haces de esta nueva realidad que se va imponiendo? No, pienso que no hay ninguna nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Y bueno, que Las tengan elecciones concejales, ya- que tengan Las diputados. elecciones ya pasaron, son un momento anormal, si se quiere, la vida política, es como un espejismo. Donde se piensa que se elige algo, pero no elegimos. Bueno, ahora la única novedad es que algunos diputados de izquierda más que patalarán un poco más en el Congreso. Bueno, no es poco eso. Es una Sí, nueva es realidad. muy poco. Bueno, pero la realidad se transforma de a poco también. No, depende. A veces sí, a veces no. Pero bueno, no, digamos, la política económica va a ser la misma. Es decir, acá en eso hay acuerdo, ¿no? Digamos que la izquierda lo que viene a hacer en Navarro es hablar de política. O sea, eso es lo que nos interesa. De política de verdad, ¿viste? De superar un poquito esto y hablar un poco más seriamente de cuál es el plan económico que se va a aplicar, qué significa el acuerdo con el FMI y qué vamos a hacer al respecto. ¿Y qué significa eso para el nivel de vida de la población, ¿sabes? En donde hay una licuación de salario, de jubilaciones, cada vez menos plata en la calle. En fin, esa es la situación que va a haber, no importa si gobierna Cambiemos o si gobierna Frente de Todos. Es decir, en realidad Cambiemos ¿Cuál Frente es de el Todos plan? son... ¿Cuál es el plan? ¿De quién? De ustedes. Nuestro plan, Sí. lo tengo acá en un papelito. Imaginemos que... No, es un frente electoral, político, de partidos que ya construye hace 10 años. Nosotros crecemos lentamente, pero también a los ritmos de la conciencia de los trabajadores. Hay 2 grandes cuestiones que me parece que sí le dan importancia a esta elección. La primera es que realmente hay una alternativa que nosotros proponemos frente a los 2 grandes bloques que son los que nos han traído hasta acá, que los que han gobernado en los últimos años. En ese sentido, presentar por primera vez una lista a nivel local nos parece que es un paso adelante. Y por otro lado, que los trabajadores tengamos una intervención política, es decir, debatir política, poder hablar de política más en profundidad. En este sentido, las elecciones, yo tengo la misma percepción de Alberto en que no ha tenido mucho contenido. Eso creo que es un poco lo que la izquierda ha puesto, Tengo que decir que vos a nosotros nos pediste expresamente un debate de candidatos, cosa que no se logró porque los candidatos de los 2 partidos mayoritarios no estaban para debatir. Bueno, porque también se pone en cuestión, tiene que ver la no aceptación con la intervención política de la izquierda. Nuestra candidata en Las Heras, que es docente aquí en esta localidad, en Las Marianas, también fue corrida, se hizo el debate allá de candidatos
no le dieron el lugar, pero bueno, por la movilización política de vecinos también se terminó haciendo de forma pública en una escuela y tuvo muy buena respuesta. Es decir, las ideas y las propuestas, no solo nuestras ideas, sino los proyectos, las propuestas, digamos, intervenir políticamente como trabajadores, como trabajadoras, como pueblo trabajador ante esta crisis, a nosotros nos parece más que importante. Cuando hablamos de hablar de política, cuando definimos hablar de política, estamos diciendo, a ver si me equivoco, pensemos un nuevo proyecto de país, porque esto no es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? E intervenir políticamente en la realidad. Bueno, mediante las organizaciones. Y en el orden local, ¿cómo se instrumenta, cómo se moviliza el cambio? Bueno, en principio nosotros lo que observamos es que lo que es juventud, mujeres, se ha movilizado políticamente en lo que fue sobre todo las PASO, con fiscales. Eso era algo que quizás no lo esperábamos y nos generó, digamos, hubo muy buena respuesta. Después también de organizaciones independientes, de trabajadores, de trabajadoras, que se pusieron en contacto con nosotros. Hemos llevado adelante en estos más o menos 2 años y medio de intervención, ya esto lo digo por fuera de las elecciones, asambleas, es decir, la discusión y la participación política. Ahora imaginemos que vos ingresás al Consejo Deliberante. ¿Cuál es tu plan ahí? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Qué te propones? ¿Qué ideas querés llevar? ¿Qué ideas te interesa implementar? Bueno, mira, nosotros en principio los que nos votan lo tomamos como un mandato. Esto lo dije yo de entrada, nosotros no vendemos humo, no queremos, como se dice, ilusionar a nadie, ¿sí? La entrada a un consejo deliberante no es un golpe de suerte, o sea, es una construcción política que lleva su tiempo. Nosotros no somos exitistas, es decir, confiamos en construcciones lentas pero sostenidas. Y en ese sentido, digamos, la posibilidad en un futuro de ingresar a un consejo deliberante va a estar determinado por la organización y movilización de los trabajadores. Es decir, en este sentido, que nosotros hayamos consolidado un bloque de 4 diputados, ya poder hablar de un bloque, bueno, es un avance. Ahora, eso no va a transformar la realidad de un día para el otro. Eso, digamos, siempre está articulado con la movilización en la calle. Bueno, nosotros... pero convengamos que si, digamos, vos te presentás como candidato concejal, es para ser concejal. Entonces vos ingresás al Consejo Deliberante, que harías, implementarías esto de las movilizaciones de sería llevar la voz de la organización de los trabajadores al Consejo. O sea, ¿de qué Estado estamos hablando y qué Estado queremos? Es decir, el Estado que nosotros proponemos es un Estado distinto a esto. O sea, es un Estado basado en la gestión pública. O sea, si vos me preguntas ¿qué haríamos nosotros? Bueno, democratizar la gestión pública, fundamentalmente. O sea, que las cuentas públicas sean públicas. Pero por eso la movilización, o sea, que un Estado donde gestionado públicamente es un Estado con una población movilizada en un sentido político, o sea, cuando la ciudadanía participa activamente en el manejo de la cosa pública. Otro tipo de Estado, ese que nosotros queremos, no este Estado. Sí, y también el hecho de el ingreso de concejales, consolidar el bloque de diputados, los legisladores, está justamente, cobra sentido en un contexto, digamos, de que hay una movilización política de la población. Es decir, nosotros la cuestión, que son 2 grandes cuestiones que en campaña las hemos discutido con los trabajadores de Navarro, las jubilaciones, es decir, adelantar que el acuerdo con el fondo que se viene va a impactar en estos 2 grandes temas que son los intereses de los trabajadores, la reforma laboral y la rebaja de jubilaciones. Esos son los temas importantes de ahora. Está bien, entonces, ustedes pondrían en la agenda local, por la banca del Consejo Deliberante, pondrían en la agenda esos temas para ser debatidos.
sabiendo que las limitaciones son muchas, pero bueno. Lo que pasa es que el término local, es decir, desde el punto de vista de un municipio poco se puede hacer, Entonces, porque tenemos problemas nacionales e internacionales. Si nos imaginamos... Bueno, porque la construcción política es nacional, ¿entendés? O sea, nosotros nos presentamos para hacer una alternativa política independiente de los trabajadores. O sea que el sector asalariado, digamos, te doy un ejemplo, se acaba de aprobar el trigo transgénico. ¿A quién le conviene eso? Pregunta. Bueno, le conviene al que fabrica trigo transgénico, ¿correcto? O sea, le conviene a un sector empresarial. Pero eso no tiene nada que ver con el Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el gobierno gobierna. O sea, ¿por qué hace una ley de trigo transgénico? Porque favorece un negocio de una multinacional. O sea, es un gobierno de ese sector social, ese gobierno del capital concentrado. Nosotros lo que queremos hacer es la alternativa política de los asalariados, de los trabajadores. Es legítimo. Claro que es legítimo, súper legítimo. Pero bueno, es legítimo, pero ustedes no tenían de responderme que... Relacionado a un consejo deliberante, algo que podemos ver que salió en campaña. Digo, nosotros no hacemos historia contrafáctica, por eso capaz suena que eludimos la pregunta, pero es simplemente... No digo que la eluden, digo que me falta la respuesta. Entiendo a lo que vas, pero tiene que ver con la visión, el ángulo que nosotros tenemos de lo que implican las bancas, ¿no? Nosotros, si ganamos una banca, lo hacemos bajo promesa de rotación, que lo explicaba yo la otra vez, que no nos hacemos una apropiación privada de la banca. Eso tiene que ver con la construcción colectiva, tanto de las listas como del frente de izquierda. En ese sentido, por ejemplo, en campaña, lo que hemos discutido con los trabajadores y hemos levantado como una de las grandes preocupaciones dentro de este contexto donde se discute la reforma laboral y demás, es la cuestión de los salarios, ¿sí? La defensa de los convenios y del salario igual a la canasta básica. Eso lo tenemos en nuestro programa. Es decir, las conquistas de las organizaciones que han logrado, por ejemplo, en nuestro caso dirigimos el Sindicato Nacional del Neumático, que no es casual, porque es justamente por donde se está empezando la reforma laboral, que ya empezó de hecho, es en patronales como Toyota, donde nuestra forma de organización ha llevado a que en plena pandemia se logren aumentos de salario de más del 50%, es decir, aumentos acordes a la inflación, y hoy está en la situación de discutir el aumento del salario real, porque el resto de los trabajadores que tenemos salarios por debajo de la canasta, ni siquiera hemos llegado a discutir aún en nuestros sindicatos la recomposición salarial. Yo entiendo todo, pero seguimos hablando de un tema estructural y que en un pueblo en un pueblo como Navarro, donde hay un grueso de trabajadores que vive del sector público, bueno, la cuestión de convenios, el consejo. Pero ustedes, por ejemplo, fueron a una movilización en defensa de enfermeras que al séptimo mes no cobraron un plus, ¿no? ¿Es así? ¿Y vos conocés la norma? Bueno, ahí en realidad lo que nos transmiten las trabajadoras es que, hubo una falta a lo que se había acordado, y en realidad... ¿Qué quiere decir no conocer la norma? ¿Qué quiere decir no conocer la norma? La norma dice, el Consejo Deliberante aprobó el pago de 6 cuotas. Por eso queremos cambiar las normas. Bueno, pero eso es completamente secundario. No es secundario. Sí, absolutamente. El problema es que las enfermeras cobren lo que deben cobrar, no pueden ser pobres. La norma aprobada por los representantes del pueblo... Ese es el problema. Bueno, el asunto sí representan al pueblo, las enfermeras no representan. Entonces decime, yo como concejal voy a pelear por eso, no por el capitalismo. Pero sí que vamos a pelear, porque bueno, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué razón las enfermeras son pobres. Tratemos de tener un principio de racionalidad en lo que discutimos. A ver, nosotros nos pronunciamos en contra de que se le quite el bono al sector que fue más castigado y más expuesto a los contagios. El intendente no puede hacer eso porque no se lo permite el Consejo Deliberante. Durante la pandemia. Bueno, para eso las enfermeras tienen un sindicato que les dio vuelta la cara y denuncian. Porque no acordó también, el Ejecutivo no acordó con el sindicato, sino que acordó con algunas enfermeras. Eso no es real. Pero tiene que ser prioridad pagarle bien a las enfermeras. Eso tiene que ser la prioridad del Estado. O sea, como con todo lo que se habló de salud, bla, bla, bla,
las enfermeras tienen que estar porque renegando tiene para que un le orden, paguen un tiene bono que porque le estar- sacaron 1.000 Pero pesos. tiene que estar todo en el marco de Pero un la prioridad ordenamiento. política es esa. Si vos realmente te interesa la salud, pagá bien al personal de salud. Y Es que lo no hay demás es prioridad. todo zaraza para evitar No, pagar bien. Sarasa parece ser lo de ustedes, Alberto. Ah, sí, ¿por qué? Porque No, no, ustedes no es plantean Sarasa. todas cuestiones Estamos etéreas. colocando Pero, un tema. pero lo concreto ¿cuál es? Que la enfermera no llega a fin de mes. Y lo eso es lo concreto es que concreto. el Y después pagó hay lo un que- montón lo que de se gente acordó y se hablando de firmó. norma, de no norma, de que yo qué sé No, cuánto. Sarasa- La norma Que existe, perpetúan la norma eso. existe. Pero primero pagale y se puede discutir la norma. A ver, No, pero eso es un Nosotros- criterio tuyo que no tenés Pero Bueno, pero si a ver. realmente te interesa la Pero salud, a ver, si yo no no lo todo comparto, ¿cuál es el verso. Bueno, problema? estos Yo no lo términos comparto. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? qué es lo que no compartís? Que no comparto esto de No que- pagarle Por bien a eso la uno No, persona puede de señor, salud. compartir que el o no. intendente no puede pagar lo que no le indica la norma. Eso es lo que no comparto. una no puede. Bueno, pero Que haga para la eso es un norma, que si él sindicato. está a cargo del poder. A ver. Es decir, ¿cómo Bueno, desde vos el peleás- poder se dice no puedo? Bueno. Es decir, si no estás en el poder y no podés, retírate y dejá a gente Bueno, que el pueda. compañero estaba crispado y tiene razón porque estamos en un contexto de jubilaciones que yo estaría de la misma forma. Pero a ver, uno puede compartir o no. Nosotros las ideas que colocamos, ninguna zaraza. Nos pronunciamos en contra de la quita de ese bono, nos parece una vergüenza, Pero pero, claro. una vergüenza tamaña. También nos parece una vergüenza. Diga, ¿quién es el responsable de ese? También de me esa parece- reunión? No, acá no se A- trata de a encontrar eso iba. responsables, Claro que se sí. trata de encontrar Si me permite, soluciones. Pero bueno, pero hay que desarrollar encontrar el una tema. persona que tiene esta responsable. cosa mal. Si me permite- Páguenle a las enfermeras para que las ¿quién lo enfermeras decide? queden ¿Quién lo hace contentas. pasar? Pero el pueblo el me- pueblo quiere eso. Sí Si me- vos le preguntás a la gente, ¿ustedes qué quiere la población? Que las enfermeras. Difícil no- gobernar con una asamblea popular permanente. Claro. No, ¿Cómo a ver, no? a ver, Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que proponemos, no, más que lo que proponemos es lo que hacemos. Es decir, la organización independiente, ¿sí? En defensa de los salarios, los convenios, las recomposiciones salariales, eso no se puede transformar sin organización y sin lucha. Las enfermeras colocaron el tema porque dijeron, bueno, a ver, hicieron todos los pasos. Acordaron la cuestión del bono, llega el momento en que se empieza a vencer ese plazo y se dio la discusión de si ese bono se iba a quitar o no se iba a quitar. Y ahí, tanto el gobierno de Facundo Diz como el sindicato las estafaron. Mirá. Esa es nuestra Mirá, lectura. me dice alguien. Yo Cuando entiendo la las normativa. ¿Me No tengo errores de comprensión lectora. Yo entiendo la normativa. La discusión que nosotros damos del Frente de Izquierda en consenso, porque lo hemos discutido con las trabajadoras de la salud, es que es una vergüenza que se haga la quita del bono. Eso debería ser quedar en parte de la recomposición salarial cuando estamos hablando de que hay profesionales de la salud que ni siquiera tienen un contrato municipal, son jornaleras o jornaleros. Es decir, Pero en eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es una barbaridad. La gente, a lo mejor vos el esa es la problema que discusión. tenés es que trabajaste 15 años como contratado y ahora en la jubilación te refunde. Ajá. Una cosa parecida. y la van a fundir Y más. bueno, Y es eso una lo que nosotros barbaridad, le eso hay que alertamos Pero es cambiarlo. sistemático, Pero yo es estoy- sistemático. Pero Es yo estoy de sistemático. acuerdo con que eso hay que Y eso se cambiarlo. Pero, transforma. pero Emitiendo no consejo, diciendo que y no eso sé se qué, sino transforma. haciendo. Es decir, voy al Consejo Deliberante y voy a proponer esto. No es que cualquiera bueno, le va, porque no, yo, no, mira, pero lo que me dice pero un vos, librista. pero- Mira, cuando las enfermeras Pero eso es fueron una las... ingenuidad, Alfredo, Porque de si tu yo entro al parte. Eso es Consejo pensar de que No, las es el cosas camino suceden. de la democracia. Claro, pero si yo entro No, al Consejo no, bueno, Deliberante, pero es el camino de no la hay ingenuidad. organización independiente de los trabajadores. ¿Por qué Si yo pensás entro que al eso Consejo pasa? Deliberante y los sectores de trabajadores siguen en manos de las mismas burocracias sindicales, yo no voy a poder cambiarles ¿Ustedes la están vida a a favor nadie. de la democracia? ¿Cómo? De la Ustedes- democracia De directa. profundizarla, absolutamente. Claro. Absolutamente. Mira, un gremista me dice, cuando las enfermeras fueron solas, dejaron a los Si el sindicatos gremialista es Carrizo, fuera de la reunión. nos podemos es juntar a Carrizo. debatir acá. Ah, bueno. Dice, yo era delegado de un gremio que no es Carrizo en ese momento y rechazaron, no aceptaron que fuera a la reunión. Y cuando fue al Consejo Deliberante, un concejal de la oposición pidió un bono para todos los trabajadores y la mayoría de los concejales lo rechazaron. Entonces, ¿qué haces? Claro, ¿Qué bueno, significa organizar todo eso? los trabajadores ¿Cómo que tenemos que significa? tomar nota de esto. ¿Qué es el camino y democrático que organizarnos. tenemos que Pero, seguir? escúchame, el problema no es Pero tan claramente no complicado. alcanza ese El problema camino. es pagarle a los trabajadores un Estamos sueldo siempre en la misma. digno. Es así de sencillo. ¿De qué estamos hablando tanto? No, porque O esto sea, va- ahora decir, no se puede pagar a los trabajadores un sueldo digno. No se puede.
No, y ahí tenemos mostrame las cuentas, a ver si no se puede. Claro, eso es un tema Bueno, pero ese central. es otro, para eso tendrías que ser electo intendente, para que vos puedas No, manejar, para eso tomar la esa gente decisión. tiene que hablar de política, participar y exigirlo. bueno, Porque eso no es una cuestión de que vaya a ser La Martiolo movilización ni política Maillet, es sana, es una siempre. cuestión que eso va a ser el pueblo si el pueblo decide hacerlo. ¿Y Eso el es lo pueblo que que decidió? el pueblo está deliberando, qué sé El yo. pueblo no sé. decidió que ustedes no ingresen al Consejo. Gracias, No, muy por amable por supuesto. recordándolo. Pero Pero es un dato de bueno, la pero realidad. sigamos con la ingenuidad, pero están los aparatos clientelares, Claro, están los medios de comunicación. Perdón, también están los Está medios. por primera está la vez. ¿Cómo es evolución esto de los política de medios la que gente. incomunican? ¿Cómo? Gisela, ¿cómo es esto de los medios que incomunican? ¿En qué Hiciste sentido? un posteo el otro día. Sí, Decía, que hay los un medios cerco que mediático incomunican. con la izquierda en general, que bueno, con la construcción del Frente de Izquierda en los últimos años hemos ido logrando derribar, es decir, te acabo de contar una situación muy concreta con nuestra candidata de Las Heras, que es docente Hablemos de en nuestra Navarro. localidad. Hablemos de Navarro y de este medio. Bueno, no estoy hablando de este medio, hablo en general. Bueno, No, si pero vos decís los medios que incomunican, yo me tengo Ya, que yo para mí Pero, es muy pero, agradable Alfredo, por favor. venir acá. De todo el espectro Es muy- informativo está en manos de la derecha, Claro. del liberalismo. A ver, ¿De qué estamos hablando? Para mí es muy Entonces, agradable ¿qué venir hacemos? acá, Son pero no se todo- me escapa que cualquier medio de comunicación, independientemente de, digamos, quién lo gestione, los medios, en relación a la política y a los sectores de poder, por supuesto que, digamos, siempre, digamos, hay un contexto de presión con determinados temas que se puede hablar. A ver, vos quizás hace 20 años, por decir algo, estoy volaseando, hace 20 años capaz había temas que no podías hablar, no sé, qué sé yo, homosexualidad o cosas que hoy la sociedad fue avanzando progresivamente y hoy, bueno, se puede hablar más libremente o en su Que momento... no podía hablar. No siento eso en ningún momento. No, bueno, yo Y creo cuando que no podemos cuando ser hicieron ingenuos hacerme el en cerca, cuando hicieron ningún hacerme el medio es cerco, objetivo. ninguno es objetivo, Pues pero una está cosa es la perfecto que así objetividad sea. y una cosa es la objetividad, otra cosa es la ecuanimidad. Bueno. Yo objetivo no voy a ser porque tengo mi pensamiento, por eso estoy discutiendo con Bueno, ustedes. en términos de Claro, está muy democracia, bien. a ver, nosotros estamos, digamos, contentos con la elección, con el inicio de esta construcción desde un ángulo de izquierda de los trabajadores en Navarro, pero bueno, por ejemplo, nosotros en la elección hemos tenido candidatos de otros partidos yendo, y esto lo denunciaron, digamos, lo vinieron a decir, incluso de partidos que no son el nuestro, de que iban mesa por mesa diciendo que nuestras boletas no valían, que no cuenten nuestros votos. Y no se puede eso denunciar. Entonces, ¿a quién se lo vamos a denunciar? Digamos, a la misma justicia electoral que nos puso primero los pisos proscriptivos hace 10 años y hoy los estamos derribando. Bueno, Pero bueno, Pero bueno, hay que igual. hacer el camino. Son las de la reglas del ley. juego. Pero el asunto pasa por la democracia no es perfecta y son las hablando reglas de del los juego. medios de comunicación, vamos a llamarlo como son formadores de opinión más que medios de comunicación, son empresas privadas, son ¿Qué socios. habría que hacer? ¿Estatizar todos los medios de comunicación? Por supuesto, sí, dárselo a una universidad, Te que la agarran maneja las kirchneristas, te hacen universidades, que la desastre manejen los peor que sindicatos, Entonces te lo toman los K extremos y te hacen el peor del desastre que tenemos. Ah, bueno, pero ¿Por eso qué? es No, gestión. le das ¿Cómo una, no? le das A a la, ver. a la Universidad de Buenos Aires, le das una radio, Bueno, también existe tampoco solamente necesitas. el kirchnerismo. ¿Qué Vos hizo fíjate lo ¿qué que hizo el kirchnerismo con la populares. ley de medios? ¿Qué hizo? Nada, lo reconcentró. Pero si el kirchnerismo es un multimedia también, tiene la C5N, Y bueno, el pero Página y 12, entonces, ¿cómo- es cómo- lo mismo. si vos ¿Qué tiene que estatizás- ver con lo Democratizando, poniéndolo en manos de sus trabajadores, que sean lo que Yo- sean las yo coincido con universidades, los objetivos que ustedes sindicatos. tienen en términos generales, pero no veo que recorran el camino correcto. Van ¿Cuál como- es el camino correcto? El único camino correcto paso es la a politización paso, del paso pueblo. a Y Que nosotros el vamos pueblo se paso a mueva. paso. Tampoco lo vamos a hacer nosotros. La función de la izquierda es que la Allá por gente vos. empiece a hablar de política, que empiece a entender lo que sucede, que empiece a conectarse con la realidad, que está más allá, que apague la tele y empiece a hablar con los vecinos, que se empiecen a organizar, que vienen a ver cómo resuelven sus problemas en base a la organización del pueblo. Eso es lo que plantea nuestra agrupación y queremos ser esa alternativa política, la alternativa política de los trabajadores y de los que dependen de los trabajadores. Yo, Permítanme- más desde un ángulo más reflexivo, algo que me parece que fue interesante que se presente por primera vez al Frente de Izquierda acá en Navarro, es la cuestión de lograr que un sector de Navarro, que es el que nos ha votado, entiende, y no me parece menor, que Navarro no es una isla. Es decir, que todo lo que transcurre diariamente en Navarro tiene un contexto, que es la provincia,
que es la nación, es decir, nada que, digamos, suceda en Navarro está por fuera de la realidad nacional, provincial que tenemos. Y eso en principio me parece interesante. Arrancamos con la idea del balance electoral, terminamos hablando de política, que es lo que ustedes buscan. Exacto. Entonces, yo quiero decirles, sinceramente, desde el corazón se les digo, les deseo de todo corazón que en la próxima elección lleguen al Consejo, porque va a estar bueno. Y esta casa, este micrófono, este estudio, muy modestamente, está abierto siempre para que ustedes vengan, para que podamos discutir, para que podamos mantener este nivel de debate y de respeto. Bueno, nos encanta. Es el desafío que tenemos todos, que podamos demostrar que hablando podemos llegar a algún consenso que nos permita ir Seguro. recorriendo un camino. Es difícil para vos el consenso. No, es que no es imposible el consenso. Bueno, pero entonces discutamos así como estamos haciendo actualmente. Nosotros lo que buscamos es fundamentalmente comprensión, o sea, que se entienda la situación política y a qué se debe, y en base a entenderlo encontramos la salida. ¿Viste? Nosotros tenemos nuestras ideas al respecto. Pero bueno, te digo una cosa, el consenso se puede lograr con la gran mayoría de la población. Va a haber un pequeño sector que nunca se va a lograr consenso, Bien. Que son las clases parasitarias, las que viven del trabajo ajeno. Los que viven de su propio trabajo nos podemos poner de acuerdo, no hay ningún problema. Quiero rescatar de ustedes, sinceramente, la convicción que tienen y me encanta, me parece absolutamente respetable y hasta me provoca un acercamiento afectivo porque está bueno que la gente defienda sus ideas y que lo haga fervorosamente. Así que este micrófono estará siempre abierto para ustedes. Bueno, aquí estaremos. Aquí no vas a tener que sacar. Bueno, ¿cuántos años de vida te quedan? No, muchas gracias. No, Alfredo, un placer. No sé si quieren redondeen un poquito, ya Yo estamos. voy a hacer un cierre de cara a lo que se viene. Hablando de consensos y de democracia, nosotros creemos sobre todo en la democracia de los trabajadores, que son aquellas de las asambleas, las que recuperan sindicatos en manos de los trabajadores. Para nosotros el camino es ese, sobre todo ante el panorama que viene, como dije, la reforma laboral, que ya empezó de hecho en muchos distritos. En Navarro tuvimos muchos trabajadores y casos con los que estuvimos discutiendo bastante, la rebaja de jubilaciones, y en ese sentido dejar muy en claro, por eso repito que creemos en las construcciones más lentas, sostenidas, sin golpe de efecto, sin exitismo, que nosotros el consenso es algo que llevamos adelante todo el tiempo con los trabajadores, pero no vamos a brindar ningún tipo de consenso a el acuerdo con el fondo que se viene. Eso desde ya no. Y en ese sentido va a consolidar un bloque de diputados como el que se ha consolidado, y ni hablar de la entrada como primera experiencia a los consejos deliberantes. Ustedes podrían sentarse a discutir de política, pero no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con el gobierno, por ejemplo. No, eso nuestro programa va por otro lado. El acuerdo de con el ruptura fondo, con el Fondo es un Monetario. acuerdo de refinanciación de deuda, como todos los acuerdos con el fondo, que significa pagar la deuda con fondos públicos, ¿no? O sea, Con significa ajuste. más pobreza, significa peor. ¿Y cómo sería? A niveles que no hemos conocido todavía. Mañana Eso llegamos al poder. Sí, Eso bárbaro. lo va... ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué Dejamos de contrafáctico pagar, pensar moratoria, eso. moratoria soberana de la deuda Moratoria externa, soberana, moratoria unilateral, soberana. Y no pagas más. no pagas Y hablando de la Muchachos, movilización no política, pagamos hay más. una No pagas más. movilización de más de 20 años en Argentina, política, de distintas organizaciones de Y no jubilados, tenés ningún problema. de abogados, Pero también que hay déficit. la fiscal. teoría de la deuda odiosa, es decir, hay todo Mira, un lo peor que movimiento- puede pasar si decretás una moratoria de la deuda externa es que se incauten los fondos argentinos en el exterior, que o curiosamente casi coinciden con el. Pero bueno. Si eso, no, o sea, seguiremos de deuda en deuda. y cierran de algunas fuga de oficinas capital en el fuga de capital. microcentro, no sucede más nada. Sobre todo, es decir, por eso es importante discutir la situación política internacional, es decir, la situación política internacional está dada por el declive del imperio americano y es una situación excepcional para hacer una moratoria. Porque Digamos, bueno, tenés tenés el alternativas, arco tenés los otros libre. Tenés el bloques arco libre. imperialistas con el cual, pero claro, es decir, podés tener los chinos, tener los rusos, podés jugar. De cualquier manera, es decir, significa despelote, eso seguro, pero pagar indefinidamente la deuda significa la pobreza y la esclavitud. Así que bueno,
Y con el déficit Es lo mismo que en el económico, 1810 que hubiera dicho Belgrano. Déficit es justamente Pero el déficit ajuste es en pagar los la deuda. presupuestos. Sí, claro, Es sí. el ajuste que nos va a dejar sin derechos laborales y sin jubilaciones. Yo cumplí 33 años, la generación que bisagra entre los que, digamos, que nos hemos criado con padres donde va y aporta la jubilación, y de repente nuestro panorama y nuestra perspectiva, pese a estudiar, a trabajar, yo trabajo de los 17 años, el horizonte es, Brumoso. la tendencia es a destruir las jubilaciones en el mundo. Bueno, me encantó hablar. No nos da Bueno, igual. Me gustó mucho Alfredo, ustedes, un placer. nos dejamos algo para la próxima. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por el La regalo. izquierda se hizo presente, señores. Estás escuchando NBR, la radio 90.5. Casa Gómez de Peticín Gómez renueva su compromiso con la gente